Vamos a darle seguimiento en esta ocasión, por estrategia, a lo que corresponde a Derecho Civil 4. Vamos a trabajar lo que es sucesiones, ¿de acuerdo? Por ahí les había encargado previamente, de hecho el avance programático anterior, vamos a tomarlo de referencia, el avance programático que les compartí la semana pasada, ¿sí? Nada más de que vamos a brincar los derechos administrativos a Derecho Civil 4 para poder aprovechar la coyuntura de la clase. Les había encargado que checaran con base al marco normativo, que es del artículo 1183 al 1207 del Código Civil del Estado de Chihuahua, algunos lineamientos como lo que es el concepto de sucesión, herencia y testamento, para poder tomar dichos conceptos de referencia a lo que son la materia de sucesiones, ¿de acuerdo? Entonces vamos a iniciar. Les voy a pedir por favor que me apoyen de manera voluntaria con el concepto de sucesión, posteriormente de herencia y testamento, para luego yo regresarme y comenzar con la explicación respectiva y así dar apertura a lo que trata Derecho Civil 4. ¿Alguien tuvo oportunidad de investigar los conceptos? ¿Usted? Sí. Gracias. Herencia es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones que una persona transmite a sus herederos al momento de su muerte. En sucesiones legítimas es la transición de los bienes, derechos y obligaciones de una persona cuando no hay testamento conforme al orden que establece la ley. ¿Qué otro dijo? Testamento. Testamento. Es el acto jurídico personal libre y irrevocable mediante la cual una persona dispone de sus bienes y derechos para después de su muerte. Buenas tardes. Ok, compañeros. Vamos a iniciar lo que corresponde a sucesiones. Vamos a hablar un poco de lo que nos deja como antecedentes el Código Justiniano. ¿Ok? Vamos a remontarnos, como siempre, a los antecedentes históricos de nuestra fuente primordial, que es el derecho romano. ¿Ok? En el Código Justiniano, las sucesiones, obviamente, tuvieron su inicio, tuvieron su origen en el aspecto de que así como en su momento la propiedad no podía ostentarse sin dueño o legítimo titular, que en un momento dado por el transcurso del tiempo una persona podía ostentar o solicitar la titularidad de un bien, cuando lo vemos con la prescripción adquisitiva, recuerden la prescripción positiva o usucapión. En la cuestión de sucesiones es como transmitir primeramente de una generación a otra y derivado de ese principio, de esa pauta, cómo actualizar un derecho para que una persona le entregue o le deje garantizado la titularidad, la propiedad de un bien a otra al momento en que ésta fallezca. ¿Okay? La propiedad de las cosas sabemos nosotros de antemano que se puede adquirir vía onerosa, ejemplo, por compraventa, vía prescripción adquisitiva, como es lo que me mencionaba ahorita, y también vía sucesoria. ¿Qué significa esto? Que en un momento dado, yo, en vida, teniendo mi patrimonio activo a mi nombre, mis bienes, yo sé que en algún momento voy a faltar y yo quiero, es mi voluntad en un momento dado, que lo que me pertenece hasta el día de hoy y que me va a pertenecer hasta el día de mi muerte, se reparta, se administre en una acepción propiamente emanada de mi voluntad. ¿Ok? Entonces, cuando yo, de alguna manera, consciente de que algún día voy a faltar y que tengo bienes, que tengo un patrimonio que en su momento, si yo
no dejo bien en claro, bien establecido jurídicamente hablando, cuál va a ser el destino que yo, de acuerdo a mi voluntad, se le debe de dar, entonces se van a tener que llevar a cabo otros procesos que son un tanto tediosos, pero que la ley va a reconocer para que esto no quede de alguna manera fuera del contexto procesal. La sucesión en el derecho justiniano, el Código Justiniano, fue muy clara. Cuando los bienes, el patrimonio de una persona esté legalmente asignado a futuro, así lo establecía, es decir, que desde un momento dado reservaba bajo secreto, bajo confidencialidad, a quien pretendía, ya sea de su familia o terceros ajenos a la familia, dejar sus bienes, la totalidad o parte de sus bienes presentes e incluso bienes futuros, ¿ok? Se le va a entregar a la autoridad correspondiente administrativa para que guarde ese secreto y a la hora de su fallecimiento tenga a bien citar a esas personas que han sido beneficiadas. ¿Ok? ¿Les suena algo este tipo de antecedentes? Estamos hablando de una cuestión testamentaria. ¿De acuerdo? La herencia, para concepto genérico, que viene también desde el Código Justiniano, nos dice que es el conjunto de bienes y derechos que en su momento van a constituir la masa hereditaria. La persona que es titular de esos bienes no entra en esta cuestión de sucesión, sino hasta que fallece. ¿Ok? Les estoy explicando para que se quede ahí la evidencia y ustedes tomen nota. Yo soy el autor, obviamente yo soy el dueño de mi patrimonio y como van las cosas ahorita, ¿verdad? Una rodilla, que tos y que eso siento que ahora ya mañana no voy a estar, entonces digo, no, pues los poquitos bienes que tengo, yo quiero dejarlos jurídicamente ya bajo una partición, una repartición que de acuerdo a la ley se debe respetar. Y es donde yo, en su momento se los voy a explicar porque es un tema muy complejo, acudiría ya sea ante un notario, ya sea al registro público de la propiedad y del notariado, ¿verdad?, a elaborar un testamento. Pero ahorita lo que quiero que entiendan es que esos bienes que se van a destinar de acuerdo a mi voluntad a mi muerte, ya sea por herencia o legado, esa masa hereditaria obviamente va a tomar partida junto conmigo hasta que yo fallezca. ¿Qué quiere decir? Que mientras yo esté vivo, las personas, aunque por allí se hayan enterado de que, o yo les haya dicho, sabes que tú eres mi heredero, tú estás en mi testamento para esto, no pueden en ningún caso disponer todavía de ese bien o de esos bienes, primeramente hasta que yo haya fallecido y posterior hasta que se inicie un protocolo testamentario, es decir, que el notario público, tratándose de una testamentaría extrajudicial, o bien un juez de lo civil, tratándose de un juicio testamentario, convoque a una junta que se llama la Junta de Herederos y sea allí el momento procesal oportuno en el cual se le dé lectura al testamento y sobre todo lo que consigna mi voluntad, la voluntad del testador, que también se le conoce como el decujus, ¿ok? Así como se escucha, decujus se escribe con J, decujus significa autor de la herencia, que en este caso es el testador. Hasta aquí vamos bien, es la introducción a lo que es materia de sucesiones. Ok, les voy a pedir disculpas cuando me sientes porque se me tiene un poquito el dolor de la rodilla. Ahora, compañeros, la manera en que la ley, nuestra legislación civil, establece el mecanismo oportuno para hacer la entrega, la administración, pues, de esos bienes que constituyen la masa hereditaria, prácticamente lo hace por medio de dos tipos de sucesiones. La ley nada más reconoce dos tipos de sucesiones.
Una es la sucesión testamentaria y la otra es la sucesión legítima, que comúnmente nosotros le llamamos intestamentaria. ¿Ok? ¿Cómo dijo el primer concepto? La primera es testamentaria y la segunda es sucesión legítima. 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 ¿Ok? Que también esta última, la legítima, se la designamos como intestamentaria. Intestamentaria o ab intestato. ¿Ok? Ab intestato. Antes de continuar con esta introducción, estamos notando, por favor, que nuevamente, de manera más pausada, si es tan amable, nos vuelva a recitar lo que es el concepto de testamento. Es un acto jurídico personal. Permítame. Personal. Continúe. Libre. Irrevocable. Y espacio revocable. Muy bien. ¿Qué más nos dice? En el cual una persona dispone de sus bienes y derechos para después de su muerte. Ok. Dice, es un acto jurídico. El primer elemento que nos menciona es jurídico, pero personal. es única y exclusivamente por la persona que en este caso viene a ser el testador. ¿Ok? El testador. La persona que en su momento quiere que sus bienes, como lo vengo explicando, que su patrimonio se designe al momento de su muerte a X persona, sea familiar o no, esto es muy importante que lo tomen en claro. En un testamento no estamos obligados, compañeros, a incluir o designar únicamente a familiares. Es más, si usted no quiere dejar a ningún familiar por, no sé, por ingratos o por la razón que sea, yo tengo toda la libertad de disponer en cuanto a mi consentimiento, en cuanto a mi voluntad, a quién le voy a dejar mis bienes presentes. Yo podré tener familia, podré tener esposa, pero por la razón que sea, incluso porque esa es mi voluntad, yo voy a dejarle los bienes a la gente carne, es un ejemplo, ¿verdad? Entonces, él no es familiar y la familia va a decir, no, pero ¿por qué? ¿Qué le importa? Hay un testamento que a lo mejor ya lo van a querer impugnar, pero si esa es mi voluntad, si ese fue mi consentimiento, no hay nada que pueda en su momento contradecirlo. Claro, y por supuesto, cuando esa expresión de la voluntad está bien establecida bajo un testamento jurídicamente válido. ¿Ok? ¿Hasta ahí vamos bien? Por eso el testamento, es un acto jurídico libre, personal, pero también adolece de un atributo muy importante, es revocable. ¿Qué se entiende por revocable o de que se pueda revocar? Que puede cambiar. Que se puede cambiar o se puede modificar. El día de hoy, ¿verdad? Yo tengo todos mis bienes a disposición o puestos en mi testamento a la gente Cárdenas, pero por alguna circunstancia me entero que la gente Cárdenas está haciendo actos desleales, está jugando la parte, está intentando matarme antes de tiempo para quedarse con mis bienes, no sé qué sé yo, poco a poco se lo iré explicando. Entonces, yo tengo todo el derecho de revocar, ¿verdad? Y ahora dejar cada vez mayor sentido lo que en su momento yo les expliqué, que en materia familiar, en materia civil, habiendo bienes, habiendo patrimonio, las circunstancias, las controversias entre familia suelen ser un poquito más litis consortes. ¿Ok? Entonces, en este caso, es muy importante, y esto cuando hay conferencias de expertos en la materia como los notarios públicos, ¿verdad? O másters en Derecho Civil, es muy importante una sugerencia que se hace en el tema precisamente de sucesiones, que el testador
el de cuyos en su momento, cuando fallezca, que se le va a nombrar de cuyos, el testador sea muy discreto, muy prudente al momento de celebrar el acto jurídico testamentario, precisamente para evitar circunstancias, situaciones previas a su muerte. Y se escucha muy técnico, pero ¿qué quiere decir esas palabras que acabo de decir? Por desgracia, no siempre, aclaro, en la mayoría. Para que no dé a conocer así, directa o indirectamente, quiénes van a ser o quiénes son en su momento las personas que obran en su testamento. Ya después veremos los tipos de testamento, pero sí en sentido general. ¿Por qué? Porque si Armando Rubio está dentro de las personas beneficiarias ahí, ya sea por herencia o legado del testamento, ¿no? Pues Armando Rubio lo que va a hacer, como su personalidad, es cualquier tipo de acción, ¿verdad?, externa, de caso fortuito, para que accidentalmente se caiga y fallezca y sin darle celeridad y cobrar ese dinero, ¿verdad? Ya todo el amor familiar, ¿verdad?, se perdió. Cuando enteré de que yo me voy a quedar con todo, el otro, no, se me va el amor y ando, puede ser, y se escucha muy feo, pero discúlpenme, así es. Entonces, llega a haber situaciones en que yo, y luego a veces en la práctica nos quedamos los abogados, la persona se enteró de que era beneficiaria a una partida testamentaria y ya se la está gastando, o sea, ya está contando con una, es que mire, con lo de la herencia, a ver, espérame, está en el hospital su papá. Sí, pero usted sabe que no tarda, que puede que mañana, que más tardar en 15 días, pues ya no va a estar con nosotros, mire, entonces, acelerando el proceso, así, ¿me explico? Bueno, entonces, uno se queda callado, pero lo que voy es de que mientras no fallezca la persona, el testador, no se tiene por qué hacer algún tipo de acción. Pero si por alguna razón, como el ejemplo que estoy poniendo, me enteré, y el testador se entera de que yo estoy haciendo actos en contra de su persona, que atenten contra su vida, o otras acciones que tenemos que ir viendo poco a poco. Recuerden que esta es una introducción general. Entonces yo puedo, con la mano en la cintura, puedo revocar, no, ¿sabes qué? Siempre no. Era mi hijo adorado, pero por lo que veo es un interesadote, mejor. Voy nuevamente con el notario. El notario en su momento me explicó que yo podía acercarme las veces que yo quiera a revocar dicho acto solemne, porque es un acto solemne el testamento. Entonces, ¿qué es lo que hace? Se cancela la inscripción de ese testamento, porque lleva una inscripción, lleva un folio, un registro, cada disposición testamentaria. Se cancela, se hace la anotación correspondiente y se genera un nuevo testamento con la modificación, ¿ok? Con la revocación en este ejemplo. Y si nuevamente lo quiero revocar, es el mismo procedimiento. Entonces, es revocable mientras el testador viva. Una vez ya fallecido, ahí ya se convierte en irrevocable. Es ¿verdad? irrevocable, sí, porque ¿cómo vamos a revocar una voluntad, una manifestación, una declaración de la voluntad de una persona en cuanto al destino y sus bienes presentes y futuros? ¿Ok? Hasta aquí no sé si tengan alguna pregunta. Es muy importante, repito, ¿por qué insisto en esto? Porque si van a litigar este tipo de asuntos, los divorcios y las sucesiones, paulatinamente con las pensiones alimenticias, es lo que equipara todo el ámbito procesal o de práctica en civil. Entonces, exclusivamente en materia de sucesiones es donde nosotros vamos a encontrar estas situaciones y no nos deben de tomar desprevenidas. ¿Ok? ¿A qué me refiero con desprevenidos? O sea, usted se puede encontrar o se va a encontrar, ¿verdad?, tarde que temprano, una situación que incluso, ¿verdad? Fíjense, los digo sin exagerar, acuérdense que yo no digo nada sin fundamento, sin haberlo vivido. Incluso van a recibir ofertas, propuestas ante la magnitud, ¿verdad?, de lo que está en juego, en herencia, bajo testamento. Vamos a hacer una alianza para anticipar el acto. Así, ese es un término muy bonito que se utiliza, anticipar el acto. ¿Sí entienden qué es anticipar el acto?
vamos a matar a la gente cada vez que se muere, que se acueste para que se pueda dar seguimiento al trámite. Sí, y dijeras tú, bueno, es una persona externa, un allegado a él, una amistad, porque recordemos que no siempre tiene que ser familia. Si el testador le quiso dejar a alguien extraño a la familia, está en todo su derecho, pero es la propia familia, es el propio nieto, es la propia nieta, el propio hijo, la propia hija la que está haciendo esa propuesta. Es que mi papá me dio lo que tenía que ir, o sea, pero eso es donde yo quiero que ustedes no les escamen, no tomen el coraje y no se vayan por la moral, pues allá su bronca. La única decisión que van a tomar ustedes es si le entran o no, que obviamente que se harían copartícipes de una acción delictiva. ¿Estamos de acuerdo? Pero se los tengo que mencionar para que no les extrañe, ¿verdad?, la pudrición, la calidad humana que hay en algunas personas, ¿verdad?, en ese sentido, ante una ambiciosa o una falta de capacidad de esperar algo que de alguna manera pues sabemos que ya tiene ahí, pero que es tanta su ambición, ¿verdad?, que quiere ya tener disposición, pero se le llega a acreditar que realiza actos en contra para acelerar el proceso o para darle muerte a la persona o cualquier conducta delictiva. Para empezar, es revocable y en un momento dado, si se acredita posteriormente a la muerte del de cuyos, se le toma por nulo. Digamos de que sí lograron matar al autor de la herencia, pero se puede demostrar, entonces ya no se le va a otorgar lo que le corresponde de acuerdo a ese testamento. ¿Por qué? Porque se acreditó, pero que no se acredite una conducta delictiva, ¿de acuerdo? Pero no en esencia a lo que es en sí el contenido del acto testamentario. Hasta aquí no sé si tengan alguna pregunta. Ok. Entonces, testamento es un acto jurídico libre, revocable y sobre todo personalísimo. ¿Ok? Muy bien. Cuando se revoca de manera justificada, como la que acabo de explicar, esos bienes, digamos de que no comprendan la totalidad de los que están en el testamento. La ley dice que todos los bienes de estos comentarios que hice se tienen que repartir vía intestamentaria, es decir, vía legítima. ¿De acuerdo? Ahorita yo lo que acabo de explicar corresponde, discúlpeme un poquito más de la tos, a lo que es una sucesión testamentaria. Es decir, que todo el procedimiento se enfoca ¿a qué? A un testamento de por medio, ¿de acuerdo? Pero cuando no hay testamento, o bien se presentan circunstancias como las que acabo de mencionar, ¿esos bienes van a quedar en el limbo? No. Su repartición se va a hacer de manera intestamentaria o legítima. ¿Ok? Por eso les comento, la ley reconoce nada más dos vías o dos tipos de sucesiones o juicios sucesorios, como lo quieran llamar, que es lo mismo. Un juicio sucesorio o una sucesión testamentaria, o un juicio sucesorio o una sucesión legítima o intestamentaria. Porque no hay testamento, intestamentaria. ¿Ok? O ab intestato, que significa lo mismo. ¿Vamos bien? Entonces, cuando hay un testamento y este testamento es legalmente existente, cumple con todos los elementos de existencia, con todos los requisitos de validez que vimos en derecho de las obligaciones, y recuerdan, elementos de existencia, voluntad, objeto y excepcionalmente solemnidad. Aquí el testamento entra excepcionalmente en la solemnidad como un elemento de existencia. Los requisitos de validez, porque vamos a aprender también más adelante, esto es una inducción, repito, de que no todas las disposiciones del testador van a ser válidas. O sea, no es como en las novelas de que pongo, dejo mi herencia en el testamento, dejo mis bienes a fulano de tal siempre y cuando la gente carga, se case con X persona, o se despose, o sea, ese tipo de condiciones no aplica. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver cuáles son las disposiciones que sí jurídicamente se pueden estipular como condicionantes en un testamento, por así decirlo, y cuáles simplemente se van a tener por no puestas, o sea, se van a ignorar.
me dejó a mí la parcela, pero siempre y cuando yo hiciera tal acto, pero ese tal acto ni al caso, entonces se toma por no visto. Pero como a mí me designó, entonces yo adquiero la parcela sin tener que tomar en cuenta esa condicional. ¿Me explico? Eso también lo vamos a explicar. Pero cuando no hay testamento, es un problema. Esto que les estoy comentando no es nada con los problemas que derivan al tratarse de una sucesión legítima o intestamentaria. Dice la ley, a falta de testamento, a falta de testamento se debe llevar a cabo la sucesión de manera legítima o intestamentaria. ¿Y a qué me refiero en vía legítima o intestamentaria? Que la repartición se va a hacer en grado de parentesco consanguíneo del primero hasta el cuarto grado colateral desigual. Repito, desde el primer grado hasta el cuarto grado colateral desigual. Nosotros ya vimos en civil 1, el esposo y la familia del esposo, y el parentesco civil, que es el que se actualiza al momento de celebrar una adopción. En el caso del parentesco consanguíneo se refiere al linaje, al grado, al vínculo familiar que existe por lazos de sangre, ascendientes, descendientes, colaterales en nivel igual, desigual, padres, hijos, hermanos, y así viene la ramificación hasta el cuarto grado. Es muy importante que muchos estudian este tema como con un árbol genealógico, es válido, pero hay que saber a qué me refiero hasta el cuarto grado colateral desigual. Ya se supone que lo debemos de... Es por lógica, o sea, vayan siguiendo la línea consanguínea, pero es hasta el cuarto grado. Fuera del cuarto grado, ¿por qué es importante saber hasta el cuarto grado? Porque no hay un quinto grado en este sentido estricto. Ya un quinto grado ya sería la otra parte que se hace acreedora en un momento dado de los bienes de una persona, y es el honorable y benemérito Estado. El Estado absorbe o se hace beneficiario. Cuando digo Estado me refiero a si es una cuestión regional, el municipio; si es el ámbito estatal, el gobierno del Estado; si es el ámbito federal, pues el Ejecutivo Federal. Sabemos de antemano que va a recaer a nivel regional. Sabemos de que en un momento, cuando ya no hay parentesco, o a estos adolecen de algún vicio de la voluntad, qué sé yo, al llegar al cuarto grado, ¿qué va a pasar? Beneficencia pública del Estado. ¿Quién va a ser en última instancia quien va a poder reclamar esa herencia o esos bienes, mejor dicho? El Estado. Entonces, por eso hay que saber, hay que agotar hasta dónde se extiende el linaje o el parentesco consanguíneo. Es que tú eres el primo, ¿tú qué andas peleando? Pues porque ya no peleó ni la hermana, ya no peleó ni papá, o ya fallecieron. Entonces, en el ¿cómo se dice? En la lista, en la línea de sucesión consanguínea, yo estoy en derecho. O sea, yo estoy, aunque sea ya un pariente lejano, estoy dentro del cuarto grado, por supuesto que puedo participar. ¿De acuerdo? De hecho, participo, nada más de que cuando existe, por decir, cuando se hace la denuncia del intestado, por decisión del Tribunal Superior de Justicia del Estado y su respectivo organigrama que se encuentra en la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Chihuahua, estrictamente los juicios sucesorios se ventilan ante los tribunales civiles. A lo mejor ahorita eso es irrelevante, pero en la práctica, cuando vean, voy a hacer un sucesorio, voy a llevar a cabo un sucesorio, híjole, ¿y a quién dirijo el escrito? ¿Al juez familiar por audiencias en turno o al juez civil por audiencias en turno? No se les olvide, civil. Si usted dirige una petición, un escrito en materia sucesoria, aquí en todo el estado de Chihuahua, al juez familiar, va para atrás. Póngale ahí, en vez de juzgado familiar, póngale juzgado civil. ¿De acuerdo?
¿Vamos bien hasta aquí, compañeros? ¿Alguna pregunta, alguna duda que tengan? Yo tengo una pregunta. Adelante. Es por ejemplo, en el caso del juicio sucesorio, sí, es un juicio y ya queda resuelta la situación, pero más adelante sale otro hijo y no lo tomaron en cuenta, ¿eso se puede impugnar, no? Sale, digamos de que ya se hizo todo el procedimiento, ya la albacea, ya hizo junto con el Ministerio Público y el juez, ya hicieron la administración, partición y sobre todo adjudicación de los bienes, caso cerrado, sentencia, y resulta que no se tomó en cuenta a un hijo, o bien acredita que también de alguna manera había un parentesco o una relación en calidad para heredar. ¿Esa es su pregunta? Sí. Ok, respuesta. Cuando se inicia un juicio sucesorio, cuando se presenta lo que se llama la denuncia del intestado, es el escrito inicial, denuncia de intestado, en ese momento que se presenta ante el tribunal, la autoridad en el primer auto de erradicación, señala por ahí un acuerdo, en el cual les voy a pasar ahí nada más para que se den una idea, es un formato, para que ahí dice suma petitoria, denuncia de intestado, sería el primer punto, el primer escrito que estamos mencionando. Recibida la denuncia del intestado, cumpliendo todas las características, todos los requisitos, el juez lo que hace es el primer acuerdo de radical y solicitar que se envíen los oficios correspondientes. ¿Qué quiere decir? Que para efectivamente asegurar, lo primero que va a asegurar la autoridad es de que no exista un testamento. Porque me estás pidiendo que yo dé apertura a un juicio intestamentario, o sea, por lógica me estás diciendo que no existe un testamento, ¿verdad? Entonces yo como autoridad lo primero que tengo que descartar que sí exista un testamento debidamente registrado. Por ejemplo, si llegan ahí con una cartilla que hizo el difunto ahí, pero no sé, notario ni nada. No vale. Nada, descartado. Ni esas, qué bueno que lo preguntas, ni esas cartas póstumas que incluso hasta con sangre o... No, de veras, es que hay muchos usos y costumbres, la verdad, o algunas que declaración o el audio donde mi papá en su lecho de muerte dijo, eso, no, por eso es tanta la insistencia en realizar el testamento como tal, como un acto jurídico solemne, libre, personalísimo, ¿de acuerdo? Y espacio irrevocable. Pero mientras no se dé como testamento una voluntad sobre la disposición de los bienes presentes y futuros de una persona, entonces no existe jurídicamente un testamento. Entonces, al no existir un testamento, la única manera de poder repartir los bienes del decuyus es por una vía legítima, es decir, con base al linaje o parentesco consanguíneo. En este caso, para responder la pregunta, se giran los oficios a los tribunales del distrito judicial, al registro civil, al registro público de la propiedad regional y al registro público del estado. A esas 4 dependencias se giran los oficios para que chequen que de acuerdo a la ley del notariado, porque el notario cuando recibe un testamento, él tiene la obligación de su inscripción, darlo a conocer en el ámbito respectivo. Se descarta de que no hay un testamento, obviamente, en ninguna de las dependencias, entonces se regresa el oficio diligenciado con esa respuesta, y ahora sí, una vez de que se tienen los oficios, se hace una junta de herederos. Pero para que haya una junta de herederos, en ese acto, el tribunal emite que se notifique por edictos en 2 periódicos de mayor circulación de la zona, a quien se crea con derecho a heredar. No sé si les ha tocado ver así unos cuadritos. A veces dice aviso notarial cuando se está llevando ante un notario, pero cuando se lleva ante un tribunal dice edicto de notificación, juicio sucesorio y testamentario.
a quien se crea, a quien se crea con derecho a heredar, a bienes de Armando Rubio, favor de notificarlo y apersonarse en tal juzgado, tal fecha, ¿de acuerdo? Entonces, el juez, una vez de que ya va a hacer una junta de herederos a la par, emite esa notificación por edictos. Si yo, siendo una persona familiar del de Cuyos, no me entero de que se está celebrando o se está llevando a cabo un proceso sucesorio donde yo puedo participar, pero se cumple con la notificación por edictos, en ese momento la autoridad justifica y ya si yo me quiero presentar a reclamar, ya no tengo derecho. ¿Sí? Porque al momento en que yo hago una notificación por edictos, en general se supone que yo debo estar al tanto, que no lo estoy, ¿verdad? Muchas veces pues no lo estoy, pero la ley dice que con eso yo cumplo, me deslindo pues de alguna responsabilidad a futuro en este tipo de actos. Oiga, pero ¿cómo iba a saber yo de que, es más, dónde salió el edicto? En la revista El Peso. En la revista El Peso, no sé si se han visto a la parte de atrás, la mayoría vienen muchos cuadritos de edictos de notificación, porque es lo más económico, de publicarlo en El Peso, al Heraldo o al diario, es una diferencia económica cuantial. Estamos hablando de que un edicto vale entre los 8,000 y 10,000 pesos la publicación, entonces, con que yo cumpla, con eso se toma por asentado. Es como cuando voy a emplazar y nunca encuentro, bueno, la primera visita no encuentro al demandado y que le dejo cita de espera y que al día siguiente la cita de espera no me habla, no está, yo dejo la notificación, le dejo las copias del traslado certificadas de la demanda allá abajo de la puerta con la ventana, se le llama notificación por instructivo, ya cumplí, se las lleva en el aire o las recoge, ya no es mi problema, ya se da porque estuvo notificado. Así, con lo que viene siendo un edicto de notificación, si nunca se enteró y luego después quiere reclamar, ya no va a poder. ¿Sí quedó claro? Aprovechando la pregunta del compañero. Bueno, anterior a eso, les comentaba que una vez de que ya queda firme en su momento la denuncia de un intestado, no, perdón, les iba a comentar sobre la importancia de dejar testamento, ¿verdad? Por la cuestión de estas problemáticas. Cuando no hay un testamento, que ya, como les mencionaba, si se cumplen con todos los elementos de existencia y requisitos de validez de todo acto jurídico que vimos en obligaciones, la voluntad del testador, en ese sentido, ya tiene que ser respetada. No se va a cambiar, salvo circunstancias como las que mencionábamos ahorita. ¿Y cuál es la cuestión que en la práctica vamos a encontrar ahí? Cuando el testador dispone sus bienes a personas que no son familia. Bueno. Es un enigma, es una situación, pero que se debe respetar. El testador, si no quiere dejarle a la familia sus bienes, puede dejar la mitad a la familia o la mitad involucrar a personas, a terceras personas que no sean familiares, ¿de acuerdo? El caso es de que la familia, en su mayoría, piensa que esas terceras personas influyeron o amenazaron al testador para que los tomara en cuenta. Oye, está bien que eras el compadre, está bien que eras el mejor amigo de mi papá, pero ¿qué haces tú en el testamento? O sea, te prefirió a ti que a mi segundo hermano, por decir algo, me explico. Esas circunstancias, compañeros, son las que van dando vida a las problemáticas durante el proceso sucesorio. Otra cuestión es cuando sí lo deja a una familia, a un familiar determinado, pero por cuestiones muy arraigadas a la familia, sabemos de que ese familiar es indigno. No, mi mamá le dejó todo al chicle de Rubio, mando, pero es la oveja negra, alcohólico, drogadicto, y le dejó todo. ¿Y por qué empiezan este tipo de situaciones? Por mencionar un ejemplo, ¿de acuerdo? Y tú nunca estuviste aquí cuando estuvo en su lecho, empiezan esas situaciones. Si en un testamento esa es la voluntad del testador,
Por eso, volvemos a lo mismo, cuando usted, muy recomendable, si usted quiere evitar problemas después de que ya no esté en este mundo, entre su familia, sea precavido, precavida, deje un testamento claro, solemne, bien establecida, a quién le va a dejar lo mucho o lo poco que tenga. Porque en la vía intestamentaria o legítima es una guerra, ¿eh? Ahorita poco a poco lo van a entender y hasta con evidencia, y a mí me consta, se los puedo acreditar. El detalle está, compañeros, de que muchas veces es lo que piensa la gente, no toda. Es que, bueno, ¿por qué si yo estuve aquí y él ni siquiera se preocupaba por el X familiar, cómo es de que él se va a llevar todo? Esa fue la voluntad de él o de ella, hay que respetarla, hay que tener una dignidad en cierto aspecto. Muchas veces, fíjense, también me ha tocado, ¿por qué no decirlo? Existe una figura que se llama repudiación de herencia. Oye, Rubio, te dejaron la mitad de esto y yo no lo quiero. Voy a repudiar, o sea, voy a renunciar a esa parte que me corresponde, pero mi parte se la voy a ceder a esta persona o a este familiar. Claro que tengo que hacerlo ante el tribunal, que también se vale. ¿Ok? Entran muchas circunstancias morales, compañeros, muchas circunstancias familiares y sobre todo muchos sentimientos encontrados. Nosotros tenemos que tener la capacidad profesional, en su momento, desde ahorita se lo digo, de poder discernir de esa situación a lo que es nuestra intervención estrictamente profesional. ¿Ok? No engancharnos, y cuando sea a título personal, les digo, a veces los tenemos que apoyar de colegas, ¿sabes qué? Hoy por ti, hoy por mí, mañana por ti. Ayúdame a impulsar un propio asunto por lo mismo. Yo siempre tomo el mismo ejemplo y a lo mejor los aburro, pero es el que tengo muy presente. Es como los QVPs que necesitan extraer sangre cuando hay una posible sospecha de un familiar que está contagiado de VIH. ¿Okay? Entonces, de alguna manera, la misma, ¿cómo decirlo? La misma naturaleza, pues, ¿verdad? Tiende a buscar que no sea real, entonces no hay una imparcialidad. Hagan de cuenta que ese mismo ejemplo se puede homologar a esta cuestión cuando se trata de familia, ¿de acuerdo? Entonces, desde ahorita, compañeros, hay que estar muy cabeza fría, muy distantes. Sí podemos llevar la representación nosotros de la misma familia, pero en este tipo de controversias estar bien objetivos, ¿verdad? Separar las circunstancias, o bien cuando vemos de que va a ser una cuestión difícil, apoyarnos de un colega. Que la gente nos haga el paro, la gente Cárdenas, porque mire, usted ya saben los dos cómo llevar el proceso, ambos son abogados, ¿verdad? Pero el agente Cárdenas no va a poder, a lo mejor, luchar más allá de lo profesional, le va a ganar lo moral, porque se trata de su propia familia, y usted de alguna manera va a ser más objetivo, o viceversa. ¿Sí me explico? O sea, entre colegas nos tenemos que echar la mano, ¿eh? Eso es algo que les voy a enseñar en una asignatura que se llama deontología jurídica. Entre colegas nos tenemos que hacer el paro en todas las circunstancias y siempre estar a disposición, se supone. Entre quienes somos o que tenemos buena comunicación, no entre todos, obviamente. Si usted nunca en la vida me habla y nada más está buscando su interés y nunca se presta a negociar, cuando yo me acerqué para negociar un asunto en concreto y me va para atrás, porque yo no tengo la obligación de en su momento apoyarlo. ¿Me explico? Pero si estamos hablando entre colegas que nos conocemos, que tenemos buena comunicación, de una perspectiva ético-profesional, es echando la mano. ¿De acuerdo? Y más en este tipo de circunstancias. No se trata de que no sepas o sabemos lo mismo, ya sabes cómo funciona, sí, ya sé cómo funciona, pero no le puedo dar impulso procesal porque estamos hablando de la familia. ¿Sí me explico? No son nada tuyo, ayúdame cuando te toque a ti, porque me vas a entender y yo voy a entrar aquí. A eso me refiero, ahorita hablando estrictamente de este ejemplo de sucesiones. ¿Estamos? Bueno, entonces definitivamente si yo dejo un papel escrito no va a llegar a ningún lado. No, nada más. Sí. Bueno, nada más no se confundan. Lo que pasa es de que todo esto es una inducción genérica y a lo mejor quiero pensar que ustedes hagan referencia a lo que es un tipo de testamento que también vamos a ver que se llama testamento hológrafo. Aquel que de puño y letra el testador, en el cual el testador redacta su voluntad.
Ese, Pero lo hace ante notario, ¿no? Ese. si la haría ante el registro público en la propiedad y se consigna ahí. Pero a lo que voy, que es muy distinto a que ese es un testamento, a fin de cuentas, hológrafo. Muy distinto a que yo agarre una hojita y me ponga a escribir sin solemnidad alguna cuál sería mi voluntad. Eso, antes de continuar, eso, ¿sabe? Nada más podría operar en un testamento especial, que es un testamento marítimo o un testamento militar. Dígame. Es que el otro día vi que alguien hizo un escrito donde decía que su parte de la casa se la dejaba tal, y porque esa era su voluntad. Pero yo me quedé con esa inquietud, dije, pues si lo hace, si no lo presenta ante un notario, pues se supone que no tiene validez, de lo que estamos hablando. Entonces, no, dice, es que ella ya ahí con eso ya sabemos que eso es lo que ella desea. Okay. Ahí estábamos hablando de un testamento hológrafo. Entonces, fíjese muy bien, no es lo mismo a que eso que usted menciona. A ver, hijos, hijas, vengan, miren, aquí dejo por escrito mi voluntad. Si así queda al aire y ahí aquí va a estar en el cuaderno, en el ropero, en el buró, Sí. así un escrito como tal no tiene validez. Okay. Ese mismo escrito, miren, hijos, hijas, aquí está mi voluntad, ok, pero vamos a llevarlo a su inscripción ante el registro público de la propiedad del notariado, checado ahí y pagado el impuesto correspondiente, ¿verdad? Entonces ya ese escrito toma la categoría de testamento hológrafo. Ya distinguimos la diferencia. Sí. El hológrafo es el que está escrito Sí, por la a propia puño. persona. O sea, que ya esa redacción, ya está formalizada. Ya está formalizada y ya tiene la categoría o ya se le puede reconocer como un testamento hológrafo en este caso. Y hológrafo significa que está escrito a puño y letra. Sí, fue ¿De acuerdo? testado. Sí, perdón, otra cosa. Sí. El testamento hológrafo tiene que llenar usted dos formatos, dos hojas, ¿sí? Porque uno, en el registro público de la propiedad van a checar los dos que estén idénticos, que sean igualitos. Uno se va a quedar con ellos y el otro se lo van a sellar a ustedes recibido, donde consta que ya hizo el trámite. ¿Sí? O sea, dos igualitos tienen que ser. Duplicado. Sí. De hecho, le digo, cuando entremos al tema de tipos de testamento, estos detalles son los que vamos a explicar así en particular, ahorita nada más para que no se vayan con la duda, ¿de acuerdo? Muy bien. O sea, y les comentaba también, hay situaciones especiales como el testamento militar y el testamento marítimo, ¿verdad? De que, no sé si han fijado en algunas películas, no está del todo ajeno, que los militares traen una carta, traen una hoja simple, ¿verdad? Y que si muere pues le entregan o alguien se la encuentra y se la guarda. Ahí también ellos pueden hacer una disposición en tiempos de guerra. Yo sé que ahorita se escucha muy exagerado porque no estamos en tiempos de guerra y Dios quiera no caer, ¿verdad? Pero también la ley debe reconocer esta circunstancia en caso de el marítimo queda náufrago, se declara esa persona ausente y luego se da presunción de muerte en una botella que flote, ¿verdad? Y se encuentra el testamento, aunque se escuche en el vehículo, tiene validez. Sí, porque dice aquí que también si fue realizado en el extranjero o donde haya andado en... Bueno, en la zona en que esté, les digo, eso lo vamos a ver poco a poco, les digo, esto es nada más un panorama general, ¿ok? No crean que lo estoy omitiendo, ¿sale? Pero qué bueno que surgen estas dudas, o sea, hay un interés, eso motiva. ¿Alguna otra duda o pregunta que tengan, compañeros, respecto a esta inducción de lo que se va a ver en sucesiones? ¿Sí queda claro? Una albacea. El albacea es la persona que se va a encargar en un momento junto con el juez y el Ministerio Público de llevar a cabo el inventario, la administración y repartición y adjudicación de los bienes producto de la masa hereditaria. Una dice que el juez lo puede designar y la otra persona que designa es el Ahí va. El albacea puede ser una albacea. No, aquí el albacea nada más entra cuando hay un juicio intestado.
se va a hacer la junta de herederos. Porque me voy a adelantar un poquito porque ya se llevan a mirar los procesos. Ya se pusieron de acuerdo, familia, quién va a ser el albacea, quién es el que va a llevar la batuta, quién es el que va en su momento a administrar los bienes, llevar a cabo las audiencias, las cuestiones, los trámites y la repartición en compañía y de la mano con el juez y el Ministerio Público. Pues todos designamos al hermano mayor o a X persona. ¿Están todos de acuerdo? Sí. Y la persona a la que designa está de acuerdo en asumir el cargo, le vamos a tomar protesta. Ok, se le toma protesta y en ese momento en audiencia se le otorga o se le da el nombramiento, se le designa como albacea. Ok. Pero, si no se ponen de acuerdo, no, que este y que el otro, para no batallar, el juez va a decir, usted va a ser el albacea. Oiga, usted va a ser el albacea. ¿De acuerdo? Y no se puede eximir a la obligación salvo por causa justificada. ¿Sí? Porque muchos le sacan ser albacea y otros quieren ser albacea, porque es el que va a llevar el control de toda la masa hereditaria. Se dejaron, fallece Lalo y dejó dos cuentas bancarias, una de 1 millón personal y otra de 10 millones de la Pepsi. Entonces ya tiene esas cuentas, se tienen que administrar. ¿Quién las va a operar en su momento durante el juicio? El albacea. El albacea se va a encargar de los gastos del proceso. Oye, que hay que gastar 10,000 pesos del inventario y avalúo de la pericial, del peritaje. ¿Cuánto es? 15,000. Pues bueno, va a estar autorizado para tomar de los recursos y hacer el pago. Claro, con su respectiva, ¿cómo se dice? Evidencia de gastos. Ok, entonces el albacea va a llevar todo el control, pero también con coordinación del juez y del Ministerio Público va a repartir lo que a cada uno le corresponde. Y una vez de que ya está repartido todo, incluyéndolo a él, entonces sí, ya se le toma por terminado, finiquitado su cargo de albacea y ya forma ser parte de los demás hereditarios, toma su parte, se la adjudica y caso, cosa juzgada. Aquí no se dice caso cerrado, es cosa juzgada. ¿De acuerdo? Pero para muchos es una responsabilidad inmensa. ¿Por qué? Porque todos estamos entre, estás llevando bien las cuentas, nos estás metiendo mal, la verdad. O bien, yo tengo una buena experiencia y hago la administración rápido. Oye, ¿cómo lo hiciste rápido? Seguro que no omitiste. A fin de cuentas, tenemos a la familia encima. Y es una monserga. Bueno, me lo manifiestan los clientes. Yo la verdad nunca he sido albacea. O sea, sé lo que hace un albacea, he orientado, asesorado albaceas, pero yo a título personal nunca he ostentado el cargo de albacea. Pero sí veo como la familia, ya les hemos dicho, que se dirijan con un servidor, yo soy tu abogado, yo soy tu representante, que están molestando a ti, y es más, es contraproducente. Tú lo puedes tomar desde este momento una inclinación o inclinarte a favorecer a alguno de tus hermanos, porque tiene que ser de una manera equitativa. Esa es otra, de que tiene que hacer todo conforme a lo que marca la norma. Y oye, hermano, carnalito, me ha tocado que estoy yo con el albacea. Oye, no te olvides que en 1800, mira, ¿quién te enseñó a andar en bicicleta? O sea, son situaciones, compañeros, que tratándose de patrimonio, de veras, ya quisiera estar bien equivocado, pero no. En la mayoría, no en todos, claro, las familias, suceden estas circunstancias. Entonces, si usted quiere hacer albacea, o es designado albacea, va a llevar esa responsabilidad. La termina, recibe su parte y ya se declara cosa juzgada. ¿Alguna otra pregunta, algo que les llame la atención, así del panorama general, que por supuesto vamos a tocar de manera muy particular, ¿verdad? Porque esto es un tema muy importante, las sucesiones. De luego que si no terminamos, vamos a estar el sábado, vamos a estar el siguiente cuatrimestre tocando, así como fue con penal. ¿Vamos bien? Bueno, entonces, como tarea, por favor. Ya saben que las tareas son voluntarias, pero es para enriquecer, para avance programático. Me van a investigar, por favor, tipos de testamento y sus características en particular.
¿Dónde van a investigar esto? Única y exclusivamente en el Código Civil del Estado de Chihuahua. Tipos de testamento y características y sus características en particular. Está en el Código Civil del Estado de Chihuahua. Del Código Civil del Estado de Chihuahua. Eso se lo voy a enseñar en Seguridad Social, cómo recuperar las afores. Muy bien. Ok, ¿alguna pregunta hasta aquí, compañeros? Ya ven, poco a poco nos vamos acercando a las temáticas, ¿verdad? Si ya ustedes se autodeclaran materialistas, marxistas, ya de esto que están aprendiendo ya pueden empezar a generar dinero, riqueza, ¿verdad? En la vigilancia, ¿verdad? Llevar sus sesiones, posteriormente cómo recuperar las afores, sobre todo desmentir, no sé a quién se le ocurrió eso que andan diciendo que pueden retirar la totalidad de sus afores. Eso no es cierto, es una vil mentira. Hay excepciones cuando estás en desempleo y en ley de matrimonio para retirar la totalidad de la afore, aún con la reforma muy cierta, pero bueno, se lo voy a explicar en su momento, para que no caiga. Bueno, compañeros, vamos a pasar por favor, si no hay preguntas de esto que explicamos a manera general, vámonos ahora sí con Derecho Administrativo 1, que de acuerdo al avance programático que les entregué la clase pasada, ok. Según el avance programático de Derecho Administrativo 1, yo sé, y era necesario, espero que lo entiendan, que nos dedicamos a penal, a procesar penal, con todo lo que fue conducente. Okay. Vamos a ver ahora lo que corresponde a Derecho Administrativo 1. ¿Ok? Administrativo 1, Administrativo 2, Fiscal 1, Fiscal 2, Seguridad Social y Derecho Laboral Burocrático. Son 5 asignaturas las que mencioné, ¿verdad? Van de la mano. O sea, son repetitivos en este aspecto en particular, estos temas, porque es importante. Vamos a iniciar primeramente, creo que ya lo tenemos, ¿verdad? Ayúdenme con eso, que el concepto de derecho administrativo. No sé, que como siempre yo les comenté que íbamos a recitar el concepto que en su momento en introducción al estudio del derecho yo dicté. Si no es así, para llevar el mismo ritmo, los mismos temas, comencemos con lo que es el concepto de derecho administrativo para recordarlo. No lo tenemos aún, ¿verdad? Se lo voy a volver a dictar. Se lo dicté en primer cuatrimestre, ahora en quinto se lo vuelvo a dictar tal y como es. Cambiamos la libre. ¿Okay? Concepto de derecho administrativo. ¿Cómo comenzará la definición? Es la rama del derecho. ¿Cómo? A ver. ¿Cómo empieza? CNJ, conjunto de normas jurídicas. Ok, derecho administrativo, punto y seguido. Conjunto de normas jurídicas que regulan No, es que en Google viene diferente, por eso lo estábamos viendo ahí. que regulan al Poder Ejecutivo la administración pública
Poder Ejecutivo, la Administración Pública y a las maneras o formas de realizar promociones ante dicho poder. Realizar promociones ante dicho poder. El derecho administrativo, compañeros, es exclusivo del Poder Ejecutivo en sus tres ámbitos: federal, estatal y municipal. ¿De acuerdo? Sabemos que va de la mano con la administración pública, ¿correcto? ¿Qué temáticas vamos a abordar en sí, ya partiendo del encuadre en lo que respecta al derecho administrativo? ¿Perdón? ¿Municipal? O sea, que les comentaba que Las tres que dijo. tres ámbitos gubernamentales o niveles de gobierno: federal, estatal y municipal. El derecho administrativo se va a encargar exclusivamente de todo lo que emane, de todo lo que haga el titular del Poder Ejecutivo a nivel municipal, a nivel estatal y a nivel federal. ¿Okay? Entonces, parte de algunas tareas o actividades que ya hemos trabajado incluso en otras asignaturas es establecer cuáles son las funciones del poder o del titular del Ejecutivo Federal. Esas funciones, esas facultades se encuentran en el artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, nuestra Carta Magna Federal. Artículo 89. ¿Okay? En el artículo 89 vamos a encontrar cuáles son las funciones, ¿okay?, que emanan del titular del Poder Ejecutivo Federal, que en una cuestión de homologación se vienen a equiparar con las funciones del Ejecutivo Estatal y el Ejecutivo Municipal. Claro, por supuesto, tomando en cuenta respectivamente la constitución local de cada entidad federativa y su código municipal. ¿De acuerdo? Bueno, ¿de qué nos sirve? ¿Para qué conocer el ámbito del derecho administrativo? Bastante. Primeramente, yo les encargué que a la par del Código Administrativo del Estado de Chihuahua, si ustedes gustan, ¿verdad?, voluntario, se hicieran de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, y por ahí hubo una situación sobre una disposición federal que viene siendo el procedimiento contencioso administrativo, que lo vamos a ver en Derecho Procesal Administrativo. Ahí les va. La intención, compañeros, es de que, sobre todo porque la mayoría somos servidores públicos, debemos de conocer el alcance que tiene nuestro trabajo, nuestras funciones como tal, ante la sociedad, ante la ciudadanía, pero más que nada frente a nuestras autoridades inmediatas. ¿Ok? Es muy importante hacer una separación laboral y administrativa del sector privado y el sector público. Sector privado: patrón, trabajador. Ley Federal del Trabajo, apartado A. Sector público: funcionario, servidor público. Patrón: el Estado. El Estado mediante una representación de otro servidor público. ¿Ok? ¿Quiénes de aquí trabajan en el municipio? ¿Quién es su patrón? El presidente. El presidente. El presidente, o sea, Valenciano es su patrón. Es el administrador. Él está en su momento ahorita ostentando un cargo de elección popular, ¿cierto o no? Que a su vez, dentro de sus facultades, sus funciones como titular del Ejecutivo Municipal, es administrar, ¿ok?,
en este caso, a lo que es la subordinación administrativa o laboral, que viene siendo por medio de funcionarios y servidores, ya sea que son de nombramiento definitivo o que vienen siendo trabajadores de confianza, empleados de confianza, ¿de acuerdo? Fíjense, de ahí empieza, por eso es la relación que yo les dije, que les comenté, tenemos que tener presente. Derecho laboral, seguridad social, fiscal y administrativo van a ir de la mano, ¿ok? Porque vamos a tocar temas que se relacionan entre sí por la misma naturaleza o el mismo contexto jurídico, ¿ok? Partiendo precisamente del derecho administrativo, ahí yo les pedí en el avance programático que investigáramos qué es o qué se entiende por, ¿no lo tienen ahí a la mano? No. En el Antecedentes del derecho administrativo nada más. No, pero en la hojita que les compartí de avance programático. No, la semana pasada. Sí, la última sesión. Que checáramos, hasta les cité ahí los artículos y el ordenamiento jurídico. Y vamos a iniciar, arrancar con definir qué se entiende por... ¿Dónde estamos? Trabajadores al servicio del Estado, artículo 73 al 75 del Código Administrativo del Estado de Chihuahua. ¿Quién tiene a la mano el Código Administrativo del Estado de Chihuahua? Digital, ¿qué tiene? Vamos a darle lectura, por favor, del artículo que me dijo 73 Al 75. al 75. Vamos a entender primeramente qué es un trabajador al servicio del Estado. ¿Es el código que dijo? Código Administrativo del Estado de Chihuahua. ¿Qué apartado o qué? Artículo 73, de hecho, si ustedes observan, inicia. Artículo 73. ¿Dónde encuentran? Aquí. Váyanse al principio. Aquí está. De las relaciones del Estado con sus trabajadores, capítulo 1, disposiciones generales. ¿Me ayuda usted con el 73 y usted con el 74, por favor? Muy bien. Dice, artículo 73. Trabajador al servicio del Estado es toda persona que preste a los poderes legislativos, ejecutivo y judicial, así como a los organismos descentralizados, un servicio material, intelectual o de ambos géneros, en virtud del nombramiento que le fuere expedido o por el hecho de figurar en las listas de raya de los trabajadores temporales. Vamos a darle lectura seguida y luego ya, ¿quién más tiene la mano aparte de la compañera? Por allá no tiene. Usted me va a poner con el 75, por favor. ¿Primero la compañera? Artículo 74. La relación jurídica de trabajo reconocida por el artículo anterior se entiende establecida para todos los efectos legales entre los trabajadores y los tres poderes de gobierno del Estado y organismos descentralizados. Salud. Artículo 75. Clasificación de los trabajadores al servicio del Estado. Los trabajadores del servicio del Estado se dividirán en tres grupos. 1. Trabajadores de base. Son los que no están incluidos en el grupo de funcionarios y empleados de confianza. No podrán ser cesados o despedidos salvo por causas establecidas en este código. También se consideran de base quienes, reuniendo requisitos, perciben sueldo con cargos presupuestales a los inscritos en lista de raya o con antigüedad mayor a 6 meses. 2. Funcionarios y empleados de confianza. Incluye a cargos de confianza dentro de los diversos poderes y dependencias, por ejemplo, directores, jefes de departamentos y otros puestos de confianza conforme a las disposiciones del Código. 3. Trabajadores eventuales y extraordinarios. Son aquellos trabajadores que presentan servicio de forma temporal o extraordinaria que no forman parte de los grupos anteriores. Gracias. Partimos de la definición de un trabajador al servicio del Estado y cómo se clasifican, ¿de acuerdo? Repito, este tema es fundamental, es lo que marca el temario de Derecho Administrativo 1 como punto de partida y que lo vamos a estar viendo a la par en otras asignaturas. Bueno, toda persona, compañeros, cuyo sueldo provenga
emane del erario público, es un servidor público. ¿Ok? Si mi sueldo proviene del erario, es decir, de lo que viene siendo una partida presupuestaria, sea municipal, estatal o federal, o mixta, como viene siendo en organismos descentralizados, por ende, se entiende que es un servidor público. ¿La verdad es un servidor público? Compañeros, ¿usted es un servidor público? No. ¿No? ¿Usted? Su sueldo proviene del Estado a nivel ámbito federal, estatal o municipal, es servidor público. ¿Okay? Hay una doctrina que eso sí lo voy a dejar para lo que es laboral burocrático, sobre la diferencia o discrepancias que hay entre utilizar el término funcionario público y servidor público. Eso lo vamos a dejar todavía para esa temática en específico. Aquí lo que vamos a darle continuidad es de que, a diferencia del sector privado, siempre lo tengo que tomar en comparativo. El sector privado, como decía ahorita, es patrón, trabajador. Hay una relación obrero-patronal que regula la Ley Federal del Trabajo, que es ley reglamentaria del artículo 123, apartado A. A los servidores, perdón, a los trabajadores al servicio del Estado, que somos nosotros, los servidores públicos, ámbito federal, estatal o municipal, repito, estamos regulados también por el artículo 123 de la Constitución, nada más que nuestra ley reglamentaria no es la Ley Federal del Trabajo. El artículo 123 de la Constitución, compañeros, regula tanto el sector público como el sector privado, pero el sector privado está reglamentado por la Ley Federal del Trabajo, es el apartado A. ¿Me explico? Y nosotros, los servidores públicos, estamos regulados por el apartado B. Y la ley reglamentaria del apartado B del artículo 123 constitucional es la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, o como le decimos aquí, la Ley FEPSE. ¿De acuerdo? De la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado van a emanar, por supuesto, así como del apartado A emanan condiciones generales de trabajo, etcétera, de la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado también van a emanar otro tipo de disposiciones u ordenamientos jurídicos que van a regular al ámbito burocrático, laboral burocrático. ¿De acuerdo? Bueno, toda persona cuyo sueldo proviene del erario público es un servidor público o un trabajador al servicio del Estado. ¿Ok? Existen empleados con base, empleados de confianza, y de ahí también se derivan un subtipo pues de trabajadores que se les llama interinos o provisionales. En el apartado A va a existir, va a prevalecer un contrato individual de trabajo. En el apartado B no se llama contrato, se llama nombramiento. Los que somos servidores públicos no tenemos un contrato individual de trabajo, tenemos un nombramiento, ¿ok? Ya sea un nombramiento definitivo, si somos trabajadores de base, o un nombramiento temporal, provisional o interino, si estamos cubriendo un interinato o estamos llevando a cabo un servicio en representación o sustitución de una persona que sí tiene base pero por un tiempo determinado, o bien tenemos un nombramiento con fecha de vencimiento. Tiene un nombramiento por 6 meses, tiene un nombramiento por 1 año, qué sé yo, ¿de acuerdo? Pero está bien establecido cuándo inicia, cuándo termina. ¿Cuánto tiempo estará realizando labores sustituyendo a otra persona? Que es cuando entran los subcontratos provisionales o de interinato. ¿Sí saben lo que es un interinato, verdad? ¿No? Un interinato es cuando una persona, en este caso un trabajador, va a cubrir
a otra que se va a ausentar por, ya sea por enfermedad o por alguna razón que sea justificable, va a entrar a sustituir, a desempeñar sus funciones. Pero el tiempo que dure desempeñando esas funciones, o sea, no genera antigüedad ni derechos a favor, simplemente está sacando adelante el trabajo de la persona que se encuentra incapacitada o por alguna razón está de licencia, qué sé yo. ¿Okay? Ese es un interinato que también viene siendo un nombramiento provisional. Interino, y cuando ya, fíjense muy bien, cuando ya fuera de todo ámbito burócrata, porque así lo marca la ley, cuando yo, servidor público, tengo 6 meses más un día, yo ya tengo derecho a ser recategorizado a un nombramiento definitivo. El nombramiento definitivo es aquel que se declara como empleado o trabajador de base. En el sector privado se le llama de planta, en el sector público le decimos de base, ¿ok? Es decir, definitivo, que ya tiene, entre comillas, eso también se los tengo que dejar bien en claro, entre comillas, ya tiene su plaza, ya tiene su base, su estabilidad, puede dar su estabilidad laboral garantizada. Ya se considera una estabilidad de carácter permanente. Nosotros sabemos que tenemos una carrera laboral, ¿ok? Donde va a llegar un momento en que si la libramos, ¿verdad?, de vida, bueno, es decir, 30 años de labor, sexo masculino, 28 años, hasta ahorita como van las cosas, ¿verdad?, sexo femenino, no llegamos, pues tenemos derecho a la pensión, que es un derecho anticipado a lo que se le llama la jubilación, cosas que vamos a ver en seguridad social, que por eso les digo van de la mano, ¿de acuerdo? No que me estés viendo. Pero bueno, 6 meses más un día, ese servidor público ya puede cambiar o ser recategorizado de un nombramiento provisional o con tiempo definitivo a un nombramiento que en su caso le va a otorgar la base. Díganme ustedes cuánto duraron en tener su base. ¿Alguien a los 6 meses obtuvo su base? Pero sí saben que a 6 meses más un día ya podían ser considerados empleados de base. Es que ahí con nosotros es diferente los que somos trabajadores de base a los que son de confianza. Bueno, aquí se maneja en el contrato colectivo del Sindicato Único de Trabajadores. Entonces, no sé cómo decirlo, o sea, todas las cláusulas son un poco diferentes a lo que se manejan en otros ámbitos de gobierno. Dice, qué bueno, mañana de exentarla. Mire, Rápido. No sé qué a la que quiero llegar. Quedó grabado. Fíjese lo que está diciendo la compañera, sí. Como dirían en el ámbito laboral, es que el contrato colectivo, el contrato ley, ¿verdad? Usted me cita el contrato. Contrato colectivo de trabajo. Pero ¿qué les dije yo al principio? El código administrativo, jerarquía de leyes, artículo 123 de Federal de Trabajadores al Servicio del Estado, y que de ahí van a ir emanándose otros reglamentos. Nosotros tenemos una jerarquía constitucional, ¿verdad? A mí no me importa si el contrato del Subsemude dice que hasta que a los 20 años, no, a ver, ¿qué dice? Porque no puede ir en contra de una normatividad, un ordenamiento jerárquicamente superior. ¿Me explico? Yo esperaba un comentario, es que por eso les pregunté, ¿saben ustedes que a los 6 meses más un día ya tienen derecho a que se les declare se les expida un nombramiento definitivo? Por eso la importancia en lo que hace el Estado es estar expidiendo por nombramientos que vienen con fecha de vencimiento, ¿verdad? Pero si es un nombramiento en un momento, aunque sea con fecha de vencimiento, y al día siguiente no me presentan un nuevo nombramiento y no me notifican que ya no laboro para esta dependencia, se sobreentiende que ya estoy trabajando de manera indefinida y por ende se me tiene que dar un nombramiento definitivo. Pero si les están renovando el contrato cada Sí, vez, eso sí.
Precisamente, pero si mañana viernes se vence mi nombramiento, ¿ok? Hoy jueves, yo ya tuve que haber tenido conocimiento de que si se me va a seguir ocupando para la siguiente semana y bien incluso haber ya firmado el siguiente nombramiento, porque mañana, ¿explico? Sí, claro. Pero yo me presento, se vence el viernes y voy el lunes. Y el lunes no me dicen que ya no laboro aquí, no me hacen una notificación previa, no me presento mis labores, checo entrada, checo salida, 6 meses más un día, aunque haya sido por error, subsanable, negociable, yo no sé, ¿sí? Sobreentiende que la parte, en este caso patronal, que es el Estado, tiene que asignar un nombramiento definitivo. Eso dice la teoría, ¿eh? En la práctica, híjole, es muy, muy difícil, pero ¿por qué? Porque vienen muchas circunstancias que aquí precisamente en administrativo vamos a aprender. Ahorita por eso quise hacer hincapié de que intentáramos que es un empleado o un trabajador al servicio del Estado, que es un empleado con nombramiento definitivo, uno con tiempo definido y lo que viene siendo un interino. Ahora, también menciona a los trabajadores de confianza. Los trabajadores de confianza, tanto en el sector privado, en el apartado A como en el apartado B, son aquellos que por las mismas funciones que desempeñan de confianza, administradores, recaudadores, etcétera, pues desempeñan una función en la cual la autoridad inmediata, como su nombre lo dice, o sea, tiene que confiar en que va a hacer su trabajo de una manera 100% honesta, ¿ok? Pero la situación de los trabajadores de confianza, así como lo marca la ley, y no deja lugar a ninguna mala interpretación, ¿verdad? A veces siento que cuando estoy explicando este tema, algunos de ustedes son empleados de confianza y no es que vaya contra ustedes, mucho menos, sino que así marca la ley. No importa si tienen 20 años, 20, 25, o sea, una trayectoria laboral, el día en que en un momento dado por estrategia, por necesidades propias del órgano municipal, como no sé cómo le quieran llamar, se le notifica y se le dice adiós, ¿verdad? Con su respectivo, obviamente su respectiva liquidación, porque cuando es por despido es liquidación y cuando es por renuncia es finiquito. Entonces, en ese sentido, compañeros, no son sindicalizados los trabajadores de confianza. ¿Okay? En la práctica, ustedes dirán, pero ¿cómo esa persona sí se pudo jubilar? Porque hay una trayectoria que no, o sea, independientemente del tipo de trabajo, cuando llega una trayectoria que sí logra un derecho adicional y se somete a labores, se escucha muy feo, aunque no sea sindicalizado, siempre estoy apoyando al sindicato y eso es ir en contra de la parte patronal a veces, o demando, para no ser o demando al municipio ante una situación, ciertas características, muchas veces los laudos salen a favor, pero un empleado de confianza, compañeros, el día que se le dice adiós, aunque tenga un mes, tenga un año, tenga 10 años, por eso es empleado de confianza. Por eso los empleados de confianza buscan a veces lo que se llama a nivel interno, ustedes no me dejarán mentir, cambiar de clave. Es que esta clave sí es sindicalizada y es prácticamente lo mismo que yo tengo que hacer en mi caso le llaman profesional, donde vienen a ser definidas las funciones que yo tengo que hacer. ¿Quieren preguntar? A ver, hacer una pregunta que cuánto tiempo, que si hay un tiempo estimado para entregar una liquidación. Una liquidación se puede ir así como que un año o así, o hay como un cierto tiempo de límite para... Cuando ya se le notifica, a ver, venga para acá, vamos a hablar con usted, ¿sabe qué? Queremos darle las gracias por su servicio, aquí está el documento, fírmelo, que a veces ponen fírmelo porque firmas, dependiendo de cómo se pongan, ¿eh? Son, una vez de que alguien te da a conocer un documento de que implique una rescisión de las funciones laborales, firmes o no,
se vaya a conciliación o no, a partir de ese momento son 2 meses. 2 meses contados a partir del día siguiente para que surtan efectos. También en el sector privado, si a mí me despiden y para exigir o para presentar una demanda por despido injustificado, o bien me quieren entregar una liquidación menor a la que me corresponde por ley, para esos efectos jurídicos, tanto en el apartado A como en el apartado B, son 2 meses contados a partir del día siguiente a que yo tengo conocimiento de esa notificación o de ese acto procesal, para hacer del conocimiento yo a la autoridad competente de dicha causa. Ejemplo, a mí me notificaron hoy que ya no trabajo para colegio de bachilleres. Bueno, mañana viernes yo presento un despido, una demanda de despido injustificado ante el tribunal administrativo. ¿Ok? Ya no le diré, lo que se llama el TEC. ¿Ok? Y luego de ahí ya se le va a notificar a dirección general. Pero yo tengo 2 meses contados a partir de mañana para hacer lo que a mi derecho convenga. Si yo en 2 meses no hago ningún acto procesal, entonces se toma por consentimiento expreso de que estoy de acuerdo en cómo quedaron las cosas. ¿Sí? ¿Alguna otra duda que tenemos aquí, compañeros? ¿Se queda claro? Entonces, derecho administrativo, regresando a lo que es el avance programático, nos establece precisamente hacer la diferencia entre el trabajador del sector privado y el sector del trabajador o el empleado al servicio del Estado. ¿Alguien de ustedes tiene, no sé, cada quien vea, de acuerdo a sus hábitos, su carpeta o su expediente laboral actualizado? Ven que en el trabajo tenemos uno. En casa debemos de tener, compañeros, un expediente actualizado. Del que tomó un curso X, ¿no? que le da su constancia, de su copia, siempre debemos de tener a la mano un expediente personal laboral actualizado. ¿Por qué? Nunca sabemos cuándo se puede presentar una circunstancia, una situación, y ahí andamos buscando, entre todas los papeles, documentos que a veces se llegan a extraviar. Voy a una pregunta al azar, de los varones, ¿quién en este momento sabe dónde tiene resguardado su cartilla militar? ¿Sí? Sí, porque, a ver, le pregunto, ¿dónde está tu cartilla? ¿La tienes a la mano? Es un documento. Pero si les preguntan, ¿dónde tienes la copia de tu primer nombramiento? No, se lo quedó a la institución, o sea, el primerito. Miren, y no nos hagamos, bueno, no sé, siempre que nos dan el primer nombramiento, lo atesoramos, lo enmarcamos, bueno, cuando nos dieron la plaza, la base. Es que, por ejemplo, aquí con nosotros no se manejan nombramientos, solamente en los funcionarios de primero, segundo, tercero. ¿Otra vez? Hasta tiene cuarto. cursos. No. Pero otra vez, con ganas de exentar, ¿por qué no? O sea, no le niegan, no le permiten tener una copia. No nos dan un nombramiento como tal. O sea, eso los nombramientos los tienen los funcionarios de primer nivel, directores, los de segundo nivel, subdirectores, No porque no dice la palabra nombramiento. los de tercer nivel, coordinadores, y cuarto, jefes de departamento. De ahí en fuera todos somos, ya no tenemos nombramientos. Pero usted tiene su base. Pero tiene un área designada, ¿no? Sí. Usted tiene una carrera bien definida, bien reconocida y sabe en qué fecha puede ya jubilarse, Sí. ¿verdad? Y en su contrato, bueno, en su documento, aunque no diga nombramiento, surte esos efectos jurídicos. Sí. Y se establece ahí de que está en carácter definitivo. Así Es un nombramiento definitivo. es. Ahí simplemente en las nóminas ahí vienen Sí, categorías y todo. pero a lo que voy, a lo mejor en la carátula no dice nombramiento, pero los efectos jurídicos sí. a los que nos estamos refiriendo son exactamente esos que acabo de decir, Sí. es un nombramiento definitivo. Ok. ¿De acuerdo? Sí, porque los de nosotros aparecen como puestos.
Bueno, pero igual, o sea, ahí está marcado de que ya tiene su base De que, ajá. y que hasta qué periodos que ya puede desglosar cuántos tendría definitivo. Cuando nos contrataron, nos hicieron primero que nos dieron copia, no nos hicieron copia de eso. Sí, todo eso lo entiendo. Por supuesto. Nada más de que fíjense, pero no me miren, ahí les va, compañeros. Ya para cerrar este punto, a ver, continuar. Me llama mucho la atención y también en mi fuente de trabajo un tiempo así fue. Parece algo mega extraordinario el hecho que nos permitan cuando liberan una copia de nuestro propio nombramiento laboral. ¿Por qué? ¿Por qué esa burocracia? ¿Por qué esa limitación? Es el enigma. Para empezar, es un derecho. Usted, nada más que va a lo mejor la falla de algunos. Aquí la ley dice que usted tiene todo el derecho a que se le expida copia de su nombramiento actualizado. ¿Para qué? Para lo que quiera, para lo que sea, hasta para tenerlo ahí de adorno. Usted tiene derecho, siempre y cuando lo haga a la autoridad respectiva por escrito. Se solicita por escrito. ¿Ok? Usted lo lleva a la secretaría, que le reciban, tiene su acuse. ¿Ok? Y no se lo puede negar. Si le llegan a negar, hay un procedimiento administrativo que se le debe dar seguimiento para ver el por qué ante una autoridad de alzada le están negando una simple copia de su nombramiento. Hay trámites de carácter personal, hay trámites de carácter crediticio que solicitan que dentro de todos los documentos, toda la papelería, se incluya un contrato en este caso un nombramiento, en el caso de nosotros. Pues por eso lo estoy solicitando. Pero yo no tengo por qué darle explicación a la autoridad inmediata que lo quiero para un préstamo hipotecario. ¿Qué le importa? Usted limítese a darme lo que le estoy solicitando de manera formal y respetuosa. No nos ponemos en ese plan, por supuesto, pero así debería ser en el caso en que la parte superior jerárquica niegue o diga es que no se puede. ¿Por qué no se puede? A ver, ¿por qué no se va a poder? O sea, yo no le encuentro, yo en lo personal, Armando Rubio, no le encuentro una justificación al impedimento, como por qué no se puede que me expida copia de la relación laboral actual que yo tengo con ustedes. O sea, ¿qué se está escondiendo o qué puede hacerse mal? Yo no encuentro una explicación jurídica y mucho menos razonable. No sé ustedes. Yo quiero pensar que la parte patronal quiere que si ya se nos olvidó alguna fecha de cuando iniciamos o en cuestiones de antigüedad, pues tenerla ahí como una carta para poder negociar algo que de antemano yo voy a saber. No sé si me explique. O sea, híjoles, que tienen en su poder el contrato, el nombramiento, y no tengo copia y no me quieren dar copia, entonces tengo que llevármela muy calmada, tengo que ser muy sumiso, muy subordinado para que en su momento no se les vaya. Si tienen el poder de negarme una copia, ¿qué no podrán hacer para cambiarla ya? Empezamos a generar ese tipo de especulaciones. Eso es lo que a mí se me ocurre que quiere la parte, porque fuera de ahí legalmente me tiene que expedir porque me tiene que expedir. Es más, tarea, pongan ahí por favor tarea, solicitar por escrito cada uno en sus despedidos. solicitar por escrito. Si tienen dudas de cómo hacer el escrito, ahí mismo les paso un formato. Sí, pásenmelo. Solicitar. Sí. Solicitar por escrito a su respectivo departamento de recursos humanos. A su respectivo departamento de recursos humanos una copia
simple, ni siquiera se lo voy a Sí. es una copia simple de su nombramiento, o como le quieran llamar, de su nombramiento laboral actualizado. Déjenme, les digo cómo van a hacer esta tarea, ¿eh? Si de plano, ya hablando en serio, si de plano no tienen ustedes, no así con mucho respeto, no tienen la certeza, la seguridad y el valor civil de solicitar algo que estamos viendo que es su derecho, ¿verdad? No lo hagan. O sea, yo lo entiendo, ¿eh? Y no es ofensa, ni es reto, ni es algo capcioso, ni en doble sentido. No. La intención es que ustedes pongan en práctica, con ejemplos sencillos, lo que se está aprendiendo y ver de pasada cómo actúa. Qué mejor ejemplo, ver cómo actúa mi autoridad inmediata o mi fuente de trabajo inmediata. ¿Cómo lo puede hacer? A lo mejor usted es very compa de recursos humanos, no sé quién sea, cada quien en sus puestos. ¿Me puedes expedir la copia así? Toma, abre su expediente, le saca la copia, ahí te va, ¿qué más se te ofrece? Eso abre. Si no, permítame, si no puede, yo les sugiero que primero así de palabra, que para qué la quieren, no la solicitaron para una tarea de la escuela. Si quieren, échenme la barra a mí. Ok, permítame. Si no quieren agotar esa instancia, es, bueno, no me la puedes dar, oye, bueno, por escrito, al día siguiente. O si quieren llegar de una vez así por escrito, caray, oiga, pero ¿por qué no me la pediste de palabra? Se puede prestar a... Entonces, ustedes tantean el agua a los camotes, como se dice, ¿verdad? Si se la llevan bien o de palabra, así verbalmente. Pero si no, para no darle, buenos días, buenas tardes, me reciben, por favor, ahí la solicitud. ¿De acuerdo? También Solicitud con copia original y copia, ¿no? Para que aquí te no nomás nos piden una copia simple para que hagan el procedimiento. ¿Qué pasó? No, pero, o sea, me refería yo cuando haces la solicitud. Sí. El original se deja ahí a recursos humanos y el de acuse, la copia es donde ya sí acuse. Sí. La otra que tenemos en los recibos de nómina, ahí viene especificado todo. Sí. Todo. Pero Ahí vamos a desde... pedir a ver cómo reacciona. Sí, pero yo le estoy comentando que esa es otra Que le vaya a decir, mire, ahí es un talón de cheque, puede usted chequear cualquier, por eso les digo, no, eso yo le estoy comentando, yo sí guardo desde la primera semana que me pagaron, yo tengo así, tengo aquí de unos años y tengo así de otros tantos. De 16 años yo sí tengo todos. ¿Cuántos años? Bueno, de 16. Porque me tengo que retirar. Ok, pues de hecho, ¿Las nóminas guardadas o no? ¿dónde? ¿Y sirve tener las nóminas Eso guardadas? es una Ajá. si no, la va a tener que pedir archivo. A ver, compañeros, ya para terminar, ¿Por qué se pedía en caso de... eso lo vemos en Seguridad Social, pero para efectos de la resolución, donde ya se jubiló, si no tiene en su momento, por la razón que sea, todo un historial, si mi mamá que en paz descanse, ella también guardaba en la caja de zapatos todos sus talones de nómina, es un requisito burocrático, no tiene razón de ser, pero es para alargar la resolución de que emana una vez el dictamen de la Comisión de Jubilaciones, para ya declararla como que ha terminado con su periodo de trabajo. Es algo burocrático, no tiene razón, o sea, pues si ya me estoy jubilando, ok, no sé en su momento por qué todavía a la fecha en algunos trabajos lo piden, pero esa es la ley. Compañeros, a grandes rasgos, esta tarea tiene que ver con lo que estamos viendo, va a ir aumentando el nivel de, ¿cómo decirlo?, de dificultad en cuanto a las tareas, ya nos estamos acercando a cuestiones más prácticas, más propias de lo que es la carrera, ¿verdad? Ya lo están notando, ¿se acuerdan del primer cuatrimestre, verdad? A lo que llevamos y lo que falta, es cuestión de echarle ganas, ¿verdad? No quitar el dedo del renglón y cada quien seguir haciendo su parte, ¿de acuerdo? Pregunta, ¿es necesario juntarnos, lo comentaba ahorita el coordinador, 3 sábados? Entonces,
Por ahí yo escuché que este sábado que viene, pasado mañana, no sé, ¿quiénes podrían asistir de 10 a 1 este próximo sábado?